Hablemos de ETFs con Xtrackers. 9:18 de la mañana está con nosotros César Muro, responsable de ventas de Xtrackers ETF España y Portugal. Bienvenido, buenos días. Buenos días, un placer. Yo quiero que hoy hagamos educación financiera. Sí, vamos a adelantar al lunes de octubre, ¿no? Vale. Al único día que ponen ahí en el calendario. Vamos a adelantarlo un poquito. La gente dice ETFs, dice ya, pero ETFs, ETCs, ETNs, y empezamos a perdernos, ¿no?, en nomenclaturas. Sí. ¿Qué significan, qué diferencias tienen y cómo podemos utilizarlo para conformar carteras medio y largo plazo? Vale, sí, es una buena pregunta que al final surgen, porque ¿qué es el ETF, qué es el ETN? Yo creo que al final se parte de lo que llaman la estructura que es ETPs, que es Exchange Traded Products, que eso es un poco lo que abarca todo, y luego dentro de lo que son ETPs hay varias modalidades, para que nos aclaremos. ETFs, que es lo más conocido, que son Exchange Traded Funds, que es la figura del fondo tradicional en que los activos están segregados, es decir, los tiene un custodio, no los tiene el fondo, ¿vale? Y luego tienes otras figuras que se llaman ETCs o ETNs, ¿vale? El ETC, a diferencia del ETF, pues los activos suelen ser exposiciones individuales a materias primas que no cumplen la normativa UCITS, que está diversificada, como puede ser exposición al oro, como puede ser exposición a la plata, como en muchos casos exposición a Bitcoin. Es decir, muy importante en un momento como el actual. Claro. Perderse eso ahora es complicado. Hombre, nosotros creemos que tener ese tipo de activos en la cartera, sobre todo, por ejemplo, el oro, este año ya lleva más de un 25%, ¿vale? Y eso que se dice, el oro, hombre, no paga nada, no genera ninguna renta, tenemos los tipos de interés hasta hace poco en Europa al 4%, y resulta que el oro es el mejor activo de este año, mucho mejor que la bolsa americana, y bueno, el Bitcoin también. Entonces, lo que decía el ETC es la estructura es Exchange Traded Commodities, suele ser commodities individuales, en algún caso alguna cesta de commodities, pero no cumple los criterios de diversificación de un fondo, que suele estar mucho más diversificado, con límites máximos por cada valor. Y luego está la figura del ETN, que cada vez está un poquito más olvidada, porque ahí es lo que llaman Exchange Traded Note, ahí sí que hay un poco un riesgo de contrapartida, ¿vale? Y ahí, pues bueno, suelen ser los certificados con acciones, igual no cumplen los criterios de diversificación, suele ser a lo mejor productos estructurados que cotizan, o exposición a índices tipo como el VIX, han sido más populares. Entonces, al final, dentro de estas tres tipos, es verdad que el riesgo, por así decirlo, con un fondo es insignificante o cero el riesgo de contrapartida, porque al final lo que tienen son los bonos, la gestora no tiene ningún poder porque está separado en el custodio y bueno, tienes el riesgo de los activos subyacentes o donde pueda estar la cuenta corriente en algún momento con un determinado banco. Sin embargo, oye, el ETC, que es de oro, por ejemplo, el riesgo ahí sí que es bastante nulo porque está colateralizado. Al final es como un instrumento de deuda que uno emite unas series que lo único que puede hacer es comprar lingotes de oro y almacenarlo. O sea, no se puede endeudar, no puede comprar acciones, no puede gastarse dinero en un hotel, el trust, ¿vale? Entonces, lo bueno es que está colateralizado y es una estructura ideal. Y bueno, sí que en el ETN tienes el riesgo del emisor, que eso sí que es lo que hay que controlar. Pero al final yo lo que quiero que queden los inversores es ETF es lo más tradicional, los típicos índices, y ETCs es ya cuando hablamos más de donde están más concentrados en materias primas individuales o esta nueva fase que está entrando en los activos digitales. Otro punto fundamental que se plantea siempre es el tipo de réplica, ¿no? Dice, vale, tenemos ETF, pero hay distintos tipos de réplica, con lo que en el tipo de réplica vas a tener también un funcionamiento mejor o peor del ETF. Correcto. En cuanto a rentabilidad. ¿Qué tipos de réplica hay y qué ventajas tienen? Vale. Ahí se distinguirían los ETFs, sobre todo, réplica física y réplica sintética. La réplica física la llaman también réplica directa y lo que significa es que compras los títulos. Por ejemplo, queremos seguir un índice como el IBEX 35, para que los oyentes se den cuenta. Al final lo que va a hacer el fondo en una réplica física es tener los componentes del índice y los va a tener en la cartera. Ese tipo de réplica puede ser lo que llaman total, optimizada, que suele ser con un muestreo. Es decir, si queremos, cada vez que él recibe dinero el ETF, quiere comprar, pues, por ejemplo, los 500 valores del Standard & Poor's 500, porque es su política de inversión. O solo las 7 magníficas. Claro. Cuando es optimizada, pues a lo mejor compra
480, 490, depende del bueno, índice. pero es amplio también, no Amplio. no va tan concentrado. La optimizada que se suele hacer más en índices tipo, nosotros se hacía antes más en el MSCI World, que son 1.400 y pico valores, ahora incluso ya se hace total, o sea, cada vez que entra dinero compras exactamente los pesos, pero suele ser más en renta fija, porque no encuentras todos los bonos. Son índices de 3.000 bonos, por ejemplo en el Corporates, y ahí se intenta optimizar la composición del índice. Y luego, por el otro lado, está la réplica sintética. Podríamos decir que es un poco más compleja de entender, pero lo que hace la gestora del ETF es como delegar el seguimiento del índice a una contrapartida, que suele ser un marco de inversión. Y para ello entra en lo que llaman un contrato financiero, un contrato derivado, que se llama swap, y en el que dicen, oye, pues banco de inversión X, te voy a dar este dinero, tú a cambio me vas a dar la rentabilidad del índice, eso es lo que firmamos, con un posible coste o spread, que puede ser positivo o negativo, y a cambio me vas a dar una cartera como un colateral, que yo lo tenga en el fondo. Por si tu banco de inversión tienes algún problema, yo tengo una cartera que lo respalda. Pero esta cartera que tiene el ETF no tiene que ser los mismos valores que sigue el índice. Entonces es un contrato en el que lo externalizas. Al final, en términos de riesgo, son las dos estructuras bastante sólidas porque tienes ese colateral y los títulos. En términos de complejidad de entender para el inversor, pues cuando es réplica sintética o indirecta, que hay swap, pues puede ser un poco más complejo por lo que es un derivado financiero, pero sí que en algún caso u otro puede tener una serie de ventajas al inversor. Y por ejemplo, donde está yo diría que generalmente la réplica física es la mejor opción, sin duda es en renta fija, ¿de acuerdo? Pero en renta variable sí que hay otras opciones que pueden ser más atractivas a hacer réplica sintética. También la réplica sintética vas a decir que en algunos mercados no lo puedes hacer de otra manera. Y pongo un ejemplo. Si tú quieres entrar en el mundo de commodities diversificado, el petróleo, el trigo, el gas natural, tienes que entrar vía un contrato derivado financiero como lo que es un swap y se tiene que hacer por réplica sintética. Si quieres tener exposición al tipo de interés del Banco Central Europeo, que es a un día, no puedes estar comprando una cartera de bonos diariamente, todos los días. Entonces tienes que hacerlo vía réplica sintética. Y es verdad que en esos casos sí que se necesita y es bastante eficiente y útil. Y luego hay otro caso que es como la renta variable americana, que es súper importante, en el que la réplica sintética tiene claramente una ventaja sobre la réplica física. Y sobre todo es debido al tratamiento de las retenciones de los dividendos que pagan las compañías que cotizan en Estados Unidos. Si tienes menos retención sobre el dividendo, puedes conseguir un plus de rentabilidad. Y entonces, pues bueno, la réplica sintética ofrece a igualdad de condiciones mayor rentabilidad que la réplica física. Y es una ventaja que, bueno, en un mundo como es el de los ETFs, con comisiones muy baratas, ir al producto pequeñas, físico no tiene mucho sentido. En ese mercado, desde un punto de vista de rentabilidad, hay mucha diferencia. O sea, mucha diferencia, estamos hablando de conseguir diferencias de rentabilidad en un año de un 0,20 a un 0,20 mucho, casi 30. Es bastante en lo que es gestión pasiva para renunciar en términos de rentabilidad. Dentro de la gestión pasiva existen fondos cotizados o ETFs y fondos indexados. ¿Qué diferencia hay entre los dos para el inversor? Pues sí, ahí sí que es verdad. Yo antes de entrar ahí, es verdad que nosotros aquí traíamos un poco, entender un poco lo que es al final los ETFs, porque al final la gente dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué significa? Y al final, generalmente suele ir los ETFs aparece el nombre del proveedor, del que lo gestiona, y luego suele aparecer el nombre del índice. Esos índices, como por ejemplo aquí poníamos el ETF nuestro que sigue el MSCI World, pues MSCI es la marca del proveedor del índice y luego te da la pista World, que es a nivel mundial. Y luego aquí en Europa sí que se caracteriza por una etiqueta que llamamos UCITS, que es como la regulación, que es bastante sólida y estricta, y luego ETF para que sepamos que es un fondo cotizado. Y adicionalmente te da una información de si es de acumulación, la clase de acción, si es de distribución. Que sería el 1C, ¿no? Que se ve en pantalla. C, que es de acumulación, en otros casos se pone ACC, o si no te pone EUR-Hedge, pues si quieres saberlo. Vamos, que es como la matrícula del coche. Con la matrícula del coche. Luego existe el ticker y todo. Y al final un ETF es algo que a lo mejor no lo entiende. Pues esto lo compro en dólares, lo compro en euros. Tú tienes la matrícula del coche, que aquí se suele llamar, el número de bastidor lo llaman el código ISIN, ¿vale? Pero luego tienes un TIC, ese código ISIN o ese ETF tú lo puedes comprar
en euros o lo puedes comprar en dólares, o en libras o en francos suizos. Suele haber bastante versatilidad. Volviendo a la pregunta de index funds versus ETFs, ambos son gestión pasiva. Es verdad que en el mundo de los ETFs hay muchísima más variedad de subyacentes que los index funds, entraremos un poco en detalle por qué. Y luego también yo diría que estamos viendo más crecimiento de ETFs que index funds dentro de lo que es la tarta de gestión pasiva. Al final ambos quieren seguir un índice, al final ambos suelen tener comisiones de gestión similares. Podríamos decir que el ETF es más barato que el index fund por un motivo, porque el ETF lo que hace es democratizar la inversión, es decir, el ETF es accesible a todos los inversores, independientemente del dinero que tengan. En el index fund, como cualquier otro fondo, pues si tú tienes más dinero, puedes entrar en una clase más barata que otra persona que pueda tener menos dinero. Luego sí que es verdad que el ETF... Entonces es tanto por costes como por ticket de entrada. Por el coste como por el ticket de entrada. Sí que hay veces que puedes, dependiendo de algunos distribuidores, pues sí que puedes acceder a fondos indexados con las comisiones pues más bajas o de lo que podría ser la parte institucional, que es lo que llaman, oye, pues te puede dar como un waiver o como un acceso para que puedas entrar en estas clases que utilizan los institucionales, que a lo mejor les piden un mínimo de 10 millones o de 100 millones. Bueno, ahí depende un poco de lo que pueda hacer el distribuidor. Pero la réplica del fondo indexado se puede hacer perfectamente en un ETF, con lo que la rentabilidad que se puede obtener igual. Correcto. Suele ser muy similares. ¿Qué es lo que ocurre? Que el mecanismo, por así decirlo, es, dentro de la gestión pasiva, podríamos decir que la 2.0, el index fund, fue la primera versión. El ETF es como la 2.0, es como un poco como el coche, tú tienes la gasolina o el diésel, yo diría, ahora puedes tener, oye, gasolina, diésel, y si quieres, el híbrido enchufable, si quieres ir en eléctrico, que puedes tener un poco las dos opciones. Y eso es lo que te da el ETF, sobre todo es por cómo se puede contratar, ¿vale? Porque cuando tú contratas un fondo indexado lo haces con la gestora directamente, a través de una plataforma. Cuando alguien quiere comprar un ETF o nosotros, como proveedores de ETFs, solo puede crear las participaciones, lo que llama un participante autorizado. Está muy concentrado en una serie de proveedores que son también a su vez market makers, que dan precio. Entonces, el ETF hay veces que no necesitamos que venga, que nos entre de las dinero. ¿Grandes gestoras? No te hablo de grandes, te estoy hablando de grandes market makers que dan precio. Lo que estoy hablando es que en el ETF no hace falta que entre, como negocia mucho dinero en el secundario, no hace falta que los inversores al final se compren las acciones subyacentes del fondo. Esto que hace que cuando tú quieras entrar en el ETF puedes entrar a unos precios mucho más bajos que en un index fund, que tú entra el dinero o sale el dinero en el index fund y tienes que comprar el activo subyacente. En términos de renta fija es un poco más complicado. Y luego, en general son similares. La ventaja del fondo indexado es que es traspasable aquí en España, te permite diferir las plusvalías que puedas tener de un fondo a otro. En el ETF tienes que pasar un poco por caja si quieres ser más si quieres hacer liquidez. También el ETF te permite un poco más de versatilidad, en el sentido de que puedes entrar y salir en el mismo día, pero puedes vender renta variable y comprar renta fija en el mismo día. Pero en un fondo, cuando tú lo quieres traspasar, pues vendes renta variable y hasta que entras en renta fija o viceversa, pues no va a suelen ser tan pasar líquido, ¿no? 2-3 días en términos de liquidación, que está el dinero en el limbo o sin estar invertido. Y luego hay una cosa que a lo mejor es más desconocida, como hablamos de réplica sintética y física. El index fund tiene algunas, aparte de unos costes a lo mejor un poco más de fricción de acceso, porque tiene que comprar el mercado subyacente, sobre todo te da unas desventajas en un mercado muy importante como es la renta variable americana. Y volvemos otra vez igual a el tipo de tributación sobre los dividendos. El index fund le retienen un 30% de los dividendos que paguen las acciones americanas y un ETF puede conseguir, tiene solo un 15% si está domiciliado en Irlanda, o incluso puede conseguir cercana a cero si es vía réplica sintética. Y entonces las diferencias se acrecentan, pues son de 25 a 0,5 anual, que tú date cuenta, sí, pues al final en 3 o 4 años, si el mercado sube a tasas del 15 o el 20, pues te puedes encontrar con un 2% de diferencia de rentabilidad. Y bueno, y si hablas a largo plazo, 0,50, 0,40 es mucho en rentabilidades de largo plazo.
Y eso, oye, pues como comprar un fondo de una clase minorista a comprar un fondo de una clase institucional, porque por lo mismo vas a pagar. Tiene la ventaja el diferimiento del index fund, pero desde un punto de vista de la rentabilidad, si uno es de largo plazo y quiere estar ahí sentado, el ETF tiene ventajas. Y bueno, por eso es un poco lo que nos decíamos, el 2.0, y hay por eso hay mucho más variedad también de ETFs. Y eso es lo que está llevando a que volvamos a tener otro año de entrada de dinero en ETFs brutal, que se está comprando, que se está adquiriendo en otro año otra vez histórico para los ETFs. Este año va a ser récord. Lo tuvimos en Europa en el año 2021, igual también ocurre en Estados Unidos, es récord, se está pulverizando todo, ya vamos cerca del máximo del 2021, tiene los visos de que sea año récord. Y aquí, bueno, ¿qué diría yo? Participa mucho no solo la rentabilidad, sino la renta fija, con bastante fuerza. La renta fija dentro del punto de vista de ETFs tiene bastantes ventajas, tiene muchísima flexibilidad a la hora de poder entrar y hemos visto, pues como comentabas, hay una serie de fuerzas que están impulsando el crecimiento de los ETFs. Generalmente ha sido mucho el inversor institucional y al final está calando mucho más en lo que es el inversor particular, en el que, como hablamos un poco, la democratización de poder llegar a unas inversiones baratas y que dan buen resultado, pues cada vez se está incorporando más este tipo de inversores, hace que se abanique, crezcan las fuerzas, la masa de inversores, y luego hemos visto este año, pues bueno, productos como más de renta fija, como muy de monetario, muy ligado a cuenta corriente, que ha ido muy bien. Ha sido el protagonista fundamental. Claro, es que el tipo ha ahora ya empieza a bajar, pero el tipo que estaba... Bueno, ahora lo tenemos al 3,5 sin complicarte, que no 3,5, que eso, pues bueno, debería de saber la gente. Sí, que pero lo de antes era una salvajada. Era un 4. Es que desde nuestro punto de vista estaba la política bastante restrictiva. Sobre todo, los tipos de interés reales están restrictivos porque teníamos que bajar la inflación. La inflación ya no es el problema. Ahora cambiamos un poco el foco. Claro, pero por el camino los monetarios han sido la herramienta fundamental. Han sido la herramienta fundamental y estamos viendo otro tono con la renta fija. Por ejemplo, la renta fija está yendo bastante bien y tiene muy buenas perspectivas. Y luego en renta variable sí que seguimos Europa un poco, nadie lo quiere. Japón un poquito al principio, pero tampoco. Estados Unidos y las 7 magníficas, ¿no? Es todo Estados Unidos, es todo algunas temáticas como inteligencia artificial. Y sobre todo lo que hemos visto también es inversión global, o sea, renta variable global. Cuando tú tienes un poco incertidumbre, porque un mercado puede estar muy caro en valoración, el otro puede estar muy barato, pero uno crece más los beneficios, los inversores buscan más, oye, construyo a nivel global, sobre todo, esa capa y luego ya veré. Ya me compensará, ¿no? Y ahí es donde está viendo esa demanda, Estados Unidos y renta variable global. ¿Veis alguna idea de mercado en Xtrackers que implementar en este entorno macroeconómico que nos estás contando de bajada de tipos de interés? Decías, la inflación ya se está yendo, ¿vale? Pues si ya los monetarios van a ir declinando, ¿no? Van a ir poco a poco a menos la importancia en el inversor, ¿qué va a cogerle el testigo? Porque ha sido el gran protagonista. Entonces, en este entorno de bajada de tipos, ¿qué estrategia o tenéis alguna estrategia en Xtrackers que digas, yo creo que esto puede ser el momento ahora? De una rotación. Desde luego. Nosotros tenemos, por ejemplo, algunas ideas, dependiendo un poco del perfil. Creemos que la renta fija tiene mucho sentido. O sea, el monetario encaja. Nosotros al final decimos que el inversor tiene que tener monetario, tiene que tener renta fija, tiene que tener renta variable y ya, dependiendo un poco de su perfil, puede tener otras cosas alternativas, como hablábamos pues bueno, desde commodities o incluso activos y líquidos. El monetario, nosotros en Europa creemos que aunque estén los tipos ahora al 3,5, a 12 meses vista el inversor va a estar cercano a rentabilidades del 2,90 acumulados, ¿vale? Sin embargo, sí que creemos que... A largo plazo, ¿eh? A 12 meses. Al 2,90. No. Entonces, ¿Vale? Van a bajar como al 3, tal, algo te vas a llevar al 3,5, creemos que pueda estar cerca del 2,90 a 12 meses vista. Pero claro, en un entorno inflacionario por debajo del 2%. Sí. Con lo que también tienes un gap ahí para aprovechar de rentabilidad. Pero donde creemos, cuando bajan tipos de interés, es un entorno mucho más benigno para la renta fija. Y ahí sí que creemos que es mejor tener estrategias o que el inversor tenga renta fija corporativa. Más que de gobiernos, que está pagando menos, tienes como un plus de un 1% adicional. ¿Estás diciendo de buscar high yield en este entorno? No, yo hablaba un poco más de renta fija corporativa de alta calidad crediticia. Vale. Y ahí tenemos soluciones como lo que llaman un poco más target maturity, o sea, es decir, oye, compro como una cesta de bonos a un determinado vencimiento, al 2029, al 2031. El entorno es bastante benigno y probablemente podamos conseguir, pues si estamos hablando de rentabilidades del 3,5 que pueda dar los índices de renta fija corporativa,
por bajadas de tipos, por bajada un poquito de diferencial, vamos a estar hablando a 12 meses vistas ya rentabilidades del 4,5 al 4,75 esperados desde Estás ganándole mucha inflación ya. Mucha inflación y un poco a lo que es el monetario. Y el entorno es benigno. Si te equivocas un poco con un repunte de tipos por miedos, esta estrategia que es un poco más de buy and hold, conforme pasa el tiempo, vas un poco a hacer como un poco, yo diría, conservar o hacer asegurarte ese tipo de interés. Y ahora, pues bueno, creemos que de aquí a un año el inversor va a decir, oye, ¿qué tenía? Ahora me voy a encontrar con rentabilidades del 2,5, 2,25, es mejor hacer ahora a lo mejor una cartera a diferentes plazos en el que puedas asegurarte un tipo de rentabilidad y darte esa estabilidad. Y luego sí que es verdad que en renta variable nosotros seguimos abogando por inversiones diversificadas, pero aunque pueda ser un poco una apuesta un poco más diferente y estamos viendo mucho interés, sí que iríamos un poco ahora a mirar estrategias equiponderadas, por ejemplo en renta variable americana, donde las 7 magníficas se han ido un poco de madre y creemos que un poco que pueden bajar y que pueda tirar el resto del mercado con estas bajadas de tipos. Y ahí creemos que, bueno, que sí que es algo que hay que mirar. Sin necesidad de irse a pequeñas y medianas, ¿no? Correcto, ahí estás hablando de las 500, las large caps y mid caps, sin irte ahí, que bueno, ahí hay muchas compañías que todavía no son rentables, pues sí que creemos que el resto del mercado ya estamos viendo un poco. Vemos un poquito de rotación, o sea, rotación es que ya las large caps no están tirando tanto, algún día sí, otro día no, pero no está tan concentrado y creemos que va a expandirse un poquito más al mercado si estamos hablando de tipos, como esperamos, de 4,25 a 12 meses vista de Estados Unidos. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. César Muro, responsable de ventas de Xtrackers ETF en España y Portugal. Buen día y buen negocio. Muchas gracias. Hablemos de ETFs con Xtrackers.